¿Cuáles fueron las condiciones para el ajuste? Y definitivamente, ¿quiénes se benefician por ese ajuste? La segunda es cómo el ajuste afecta a la dolarización, porque hay muchos que hemos venido mencionando que todas estas medidas de ajuste afectan a la dolarización, pero ha habido algunos que insisten que no es así. Entonces vamos a tratar un poco más que demostrar, poner en énfasis esa condicionalidad del ajuste frente a la dolarización. Y la tercera es cómo debe funcionar el Banco Central en la economía dolarizada, porque al no tener moneda, el Banco Central tiene que tener otra funcionalidad y vamos a hablar sobre eso. Y adicionalmente, ¿cómo puede afectar a la dolarización la autonomía del Banco Central? Se viene hablando de la autonomía del Banco Central, la propia ley de crecimiento económico, Estatrole 4, menciona sobre esta condicionalidad de la autonomía del Banco Central, entonces también es pertinente analizar esto. ¿Por qué el ajuste? Se vinieron dando varias respuestas siempre desde el gobierno, desde los medios, de por qué el ajuste. Se dijo que es porque se heredó una mala situación económica, un país sin liquidez y sin ahorro, porque existía un elevado gasto público y un Estado obeso, porque existió un elevado endeudamiento, porque antes habían grandes ingresos petroleros y altos precios y se feriaron esa plata, porque existen altos impuestos que desestimulan la inversión, pero la realidad, como vamos a ver, no es por ninguna de estas causas. La realidad fundamental es porque se tenía que llevar a cabo una crisis inducida, porque sabemos que en toda crisis los beneficiarios siempre son las oligarquías. Y el segundo, porque obviamente había que cumplir con el FMI. El recetario Fondo Monetarista tenía que aplicarse a rajatabla en el Ecuador. Entonces, en este ajuste se menciona que se heredó una mala situación económica, un país sin liquidez y sin ahorro. Para esto, académicamente les vamos a mostrar a aquellos que dicen esto, que el ahorro es diferente a liquidez. Primero, el ahorro es la parte del ingreso que no se consume. Y si un país necesita tantas necesidades por cubrir, difícilmente podemos ahorrar. Segundo, la liquidez es la velocidad, ausencia de riesgo y de costo con la que un activo sirve como medio de pago. Es decir, si todo el ingreso que tenemos se lleva a cabo en infraestructura, eso genera activo y eso da liquidez a futuro al país. El activo más líquido sin duda es el dinero, pero no todo dinero es ahorro. Por ejemplo, la liquidez puede venir de un préstamo de contingencia o de un préstamo para inversión pública. Por tanto, no todo ahorro es dinero. Si el dinero se ahorra, significa que no se está invirtiendo en activos productivos, infraestructura pública, etc. Es decir, aquí rompemos el mito de que en condiciones donde hay mucho dinero, hay que ahorrar. Es decir, cuando estamos en malas condiciones, ahí nos va a servir ese ahorro. No, no se va a generar ni liquidez, ni tampoco se va a generar ahorro. La segunda es, se heredó una mala situación económica. Aquí vemos en esta condicionante, ¿no es cierto?, cómo desde el primer trimestre del 2016 la economía empieza a tener una fuerte recuperación económica, que si medimos desde el tercer trimestre del 2017, o pongamos cuarto trimestre del 2017, y desde el primer trimestre del 2016 que empieza la recuperación, estamos hablando prácticamente de más de 7 puntos porcentuales en los que la economía se estaba recuperando. Si la economía se recuperaba en más de 7 puntos porcentuales, ¿qué empieza a suceder posteriormente? Empieza la economía a caer. ¿La consecuencia de que la economía caiga es producto de esta recuperación? No, es producto de empezar a aplicar ese recetario Fondo Monetarista que empezó a inicios del 2018. Porque existía un elevado gasto público y un Estado obeso y no permitía cubrir ese gasto. Se vino insistiendo que había que votar gente porque lastimosamente no se podía sostener, ¿no es cierto?, ese gasto. De acuerdo al COPRAFIG hay una regla macroeconómica. Todo ingreso permanente tiene que cubrir el egreso permanente. Cuando analizamos el ingreso permanente del 2016 al 2019, en todos estos años, el ingreso permanente es superior al egreso permanente. Es más, cuando hacemos la diferencia entre el ingreso permanente y el egreso permanente, la diferencia entre ingresos y egresos permanentes nos da un superávit en cualquier año. Es decir, esto muestra que si los egresos permanentes, ¿no es cierto?,
eran cubiertos por ingresos permanentes, ¿era necesario reducir el gasto del gobierno? No, no era necesario. Estaba sustentado esos ingresos con esos gastos. Nuevamente la pregunta, entonces, ¿por qué se hizo el ajuste? Definitivamente porque había que generar las condiciones para que la economía esté mal. Porque existió un elevado endeudamiento. Esto es el endeudamiento tanto interno como externo y toda la deuda total. Hasta el año 2016 no bordeaba tanto deuda interna como deuda externa el 40%. Es más bien, y como vamos a ver más adelante, que la deuda crece fuertemente en estos 2 años, sin cumplir incluso el requerimiento que el COPLAFI dice. Deuda tiene que ir sí y solo sí a inversión pública. Si la deuda tiene que ir a inversión pública y estos 2 años nos hemos endeudado fuertemente, eso se debe ver reflejado en la realidad. El elevado endeudamiento muestra todo lo contrario que se viene diciendo. La emisión de bonos durante el gobierno de Moreno bordea los 12.625 millones de dólares. Si toda deuda tiene que ir a inversión, esto debe haberse reflejado en alguna parte. ¿Dónde se está yendo? Es endeudamiento. Y lo que se está yendo es endeudamiento, es a cubrir las reservas internacionales de libre disponibilidad para sostener ¿qué? La salida de divisas. Porque es casi el doble de lo que en el gobierno anterior se emitió bonos. Aquí hacemos un comparativo de promedio mensual en millones de dólares entre el gobierno anterior y el gobierno de Lenín Moreno. En el gobierno anterior, el promedio mensual en millones de dólares tuvo de desembolsos de en promedio 255 millones. Hoy, en este gobierno, triplica el promedio mensual de desembolsos de endeudamiento. Las amortizaciones, obviamente, hoy tienen que ser mayores y asimismo los intereses, ¿producto de qué? De ese fuerte endeudamiento llevado a cabo en estos 2 años. También se ha dicho, ¿no es cierto?, que existió un elevado endeudamiento a pesar que había grandes ingresos petroleros. Haciendo el mismo ejercicio de marcar el promedio mensual en millones de dólares, los ingresos petroleros entre el gobierno anterior y este gobierno tienen una pequeña diferencia. Pero ¿qué pasa con los ingresos no petroleros? Este gobierno tiene fuertes ingresos no petroleros, ¿productos de qué? De esa fuerte recaudación que se empezó a generar en todo este proceso. Y el total de ingresos, el gobierno actual tiene muchos más ingresos en promedio mensual que el gobierno anterior. ¿Y qué pasa con el gasto corriente? El gasto corriente del gobierno actual es superior al gasto del gobierno pasado. ¿Pero qué sucede en gasto de capital? Entonces, hay más endeudamiento en el gobierno actual, hay más ingresos petroleros y tributarios en el gobierno actual, pero ¿qué sucede con el gasto de capital? Es menor en este gobierno respecto al gobierno pasado. Y por tanto, cuando analizamos también en promedio mensual el déficit, ¿sí?, que sucede entre ambos gobiernos, este gobierno o el gobierno actual tiene mayor déficit que el gobierno anterior. Entonces aquí ya vamos viendo las causas del por qué había que llevar a cabo ese ajuste. Dicen que antes había mayores precios del petróleo y se feriaron esos recursos. Aquí tenemos el comparativo entre el precio promedio del crudo y el precio promedio de la importación de derivados. La pregunta es beneficioso en realidad para el país que suban los precios del petróleo? No es nada beneficioso, porque cuando suben los precios del petróleo, asimismo sube el precio de los derivados. Y entonces esto no tiene razón ni causal para decir que obviamente hubo altos precios del petróleo y por eso la bonanza. Asimismo dicen que lo que se aplicó fue un elevado endeudamiento basado en un cambio metodológico. Esto lo presentó recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque el FMI le exigía que presente las cuentas claras. Abril del 2019, con nueva metodología, toda la deuda total que nos habían dicho nos dejaron con 70.000 millones de dólares. Abril 2019, que es el informe que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas al Fondo Monetario Internacional,
representa 56.605, es decir, 49,2% de la deuda. Restémosle a estos 56.605 los 25.000 millones de dólares que se ha endeudado este gobierno, 12.600 de bonos y todo el endeudamiento adicional de organismos internacionales, y obviamente ya sabríamos hace 2 años en cuánto estaba esa relación, porque con la anterior metodología, ¿qué es lo que hubiese representado con la anterior metodología abril 2019? 52.099 millones de dólares, es decir, 46,1% del Producto Interno Bruto. Asimismo, cuando vemos la deuda consolidada, abril 2019, esta es la deuda que sirve para marcar el techo del endeudamiento y asimismo el requerimiento metodológico del FMI. Abril 2019, la deuda consolidada bordeaba los 35.663 de deuda externa y 16.476 millones de deuda interna. En ese entonces, con la anterior metodología, sumando las dos, bordeaba aproximadamente el 48,1% de deuda consolidada. Abril 2019. Con la nueva metodología se baja, es decir, el gobierno actual que tanto criticaba lo que se hacía anteriormente, hace exactamente lo mismo, pero en peores condiciones, porque lo que hace con la deuda interna es bajarle la deuda interna porque ya no la contabiliza toda la deuda que se tiene internamente con otras instituciones, y obviamente abril 2019 con la nueva metodología se marca un endeudamiento de la deuda consolidada que bordea digamos el 36,4%, es decir, todavía con esta nueva metodología que aplica el actual gobierno no estaríamos sobrepasando el techo del 40%. Entonces, dicen que existió un fuerte endeudamiento, y cuando vemos la deuda externa como porcentaje del PIB, vemos cómo en los últimos años y con las expectativas del endeudamiento provisto por el FMI y las necesidades de financiamiento que va a requerir el país, dentro de 2 años la deuda externa va a bordear el 43,6%, es decir, los mismos parámetros de las décadas pasadas de endeudamiento. La pregunta es, si desde el 2016 la deuda prácticamente sube 18 puntos porcentuales hasta que termine este gobierno, ¿dónde se está yendo esta deuda? Esa es la pregunta. Y eso es lo que el gobierno obviamente debería de responder. Adicionalmente dicen que el ajuste era necesario y todas las remisiones laborales, todas las reformas tributarias que recién se mandó a la Asamblea, había que ejecutarlas. ¿Por qué? Porque existen altos impuestos y carga tributaria alta en el Ecuador que desestimula la inversión. Aquí hacemos el comparativo no solo de todos los países de América Latina, hacemos un comparativo con el promedio de la OCDE. El promedio de la OCDE está en 34,2%, el promedio de América Latina está en 22,8% y Ecuador está por debajo de la media de América Latina con un 19,9%, es decir, no hay ninguna carga tributaria, no hay ningún desestímulo a la inversión y por tanto no había necesidad de llevar a cabo ninguna remisión tributaria, sino para que el Estado tenga ingresos, ¿qué había que hacer? Simple y llanamente cobrar a los deudores. Entonces, cuando vemos lo que el gobierno viene haciendo, es evidente ver que ese ajuste se lleva a cabo porque todos los que están al frente o todo el frente económico de este gobierno no entienden la ecuación macroeconómica fundamental. Esta es la ecuación que se enseña en economía en el primer semestre a los estudiantes y dice: PIB es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno más exportaciones menos importaciones. Entonces, ¿qué sucede si reducimos el gasto público? ¿Qué va a suceder con la economía si reducimos el gasto público? ¿Qué sucede con la economía si reducimos la inversión? ¿Qué sucede si eliminamos todas las salvaguardias y dejamos que entren indiscriminadamente las importaciones? Necesariamente el PIB o la economía se va a contraer. Es decir, esto no es de ser genios en el entendimiento económico, sino definitivamente entender esta ecuación. Y si decidimos que se aplique cosas contraproducentes para la economía,
Tenemos que responsabilizarnos por esas políticas y eso es lo que este gobierno obviamente no está haciendo. Entonces, ¿por qué la situación económica del país está mal? Ya vimos que no es por ningún condicionante que viene hablando este gobierno. Es porque obviamente se está llevando a cabo un proceso inducido de crisis. ¿Y cuál es el objetivo de este proceso inducido de crisis? Definitivamente había que llevar a cabo un proceso inducido de crisis para decir que no tenemos otra salida más que firmar con el FMI. A pesar de que nos dijeron un año posterior a las conversaciones con el FMI que recién íbamos a conversar, cuando ya se venían aplicando todos los recetarios de las metas cualitativas y cuantitativas del FMI. ¿Y qué es lo que busca este objetivo inducido de crisis? No es más que beneficiar a las oligarquías económicas y financieras del país. Pero también nos dicen, ¿pero cómo las oligarquías van a querer una crisis si a ellos también les afecta? No les afecta las crisis a las oligarquías. Si no, recordemos la crisis del 99. ¿Quién se benefició en la crisis del 99? ¿Qué grupos se beneficiaron en la crisis del 99? ¿Y quiénes fuimos los que pagamos por esa crisis del 99? Entonces es evidente, y esto se refleja obviamente en resultados. Aquí tenemos los ingresos de las oligarquías económicas del Ecuador. Cuando vemos en los últimos años, prácticamente crecen cerca de 12.000 millones de dólares en 2 años los ingresos de las oligarquías financieras. ¿Y qué pasa con los beneficios de las oligarquías económicas? ¿Y qué pasa con los beneficios de las oligarquías financieras? En los 2 últimos años prácticamente se triplica el beneficio obtenido el año 2016 de esas oligarquías financieras. Es más, en época de crisis, como vemos, es decir, 2018, 2017, el Ecuador, o hablemos, 2018 el Ecuador ya estaba en una crisis porque esa crisis es heredada. Y resulta que el 2018 la banca obtiene las mayores ganancias de su historia, al igual que las oligarquías económicas obtienen la mayor tajada de los ingresos del país en condiciones de crisis. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Simple y llanamente porque todo esto conduce a que ellos se beneficien. La segunda pregunta que vamos a ir conversando es cómo el ajuste afecta a la dolarización. ¿Cómo se puede ver afectado la dolarización? La dolarización se puede ver afectada por una salida de divisas. La reducción del impuesto a la salida de divisas es uno de los mecanismos que puede afectar la dolarización. El año 2018, la recaudación por impuesto a la salida de divisas fue de 1.206 millones de dólares, cobrándose el 5%. ¿Qué implica esto? Que el año 2018 salieron del país más de 24.400 millones de dólares. Es más, solo en los últimos días del paro reciente que hubo, salieron más de 500 millones de dólares de aquí. Y se dice que esta ley que están planteando es una ley que lo que busca es proteger la dolarización. Si con el 5% se están yendo más de 24.000 millones de dólares, ¿qué pasará si se reduce a la mitad el impuesto a la salida de divisas? O en el lapso de 3 años se elimina el impuesto a la salida de divisas. ¿Se puede proteger y cuidar la dolarización? De ninguna manera. Simplemente nos están engañando. Y no podemos obviamente aceptar nosotros que nos engañen. La segunda es, ¿cómo este ajuste afecta a la dolarización? Se deroga la resolución SRI NAC DGE RCGCI 1700000566 del 20 de noviembre de 2017, que indicaba que toda empresa y persona que tenga cuentas monetarias, inversiones o papeles en el exterior deberán reportarlo al SRI a través de un anexo que creará el organismo en el que se debe declarar las cuentas con más de 100.000 dólares, so pena de recibir una onerosa multa. Esto se derogó desde el SRI. ¿Qué implica ahora? Que ahora pueden sacar sin ninguna restricción el dinero. Pero hay más. En la nueva ley de crecimiento económico, esta que se lanzó o se entregó el viernes a medianoche, ¿no es cierto?
La banca no puede ser sancionada por enriquecimiento ilícito, se indica, ni lavado de dinero, ya que no estarán obligados a tener liquidez en el país. ¿Por qué? Porque se deroga 2 artículos a la nueva ley del Código Orgánico Monetario. Además, quita la exigencia que los bancos inviertan su dinero en el país. Antes, por ley, los bancos tenían que repatriar los activos externos que tenían para generar liquidez en el país. Todo esto en la nueva ley se elimina y nos vienen a decir que estas cosas van a proteger la dolarización. La otra condicionante es la devolución de IVA a importadores. Solo el año 2018 la recaudación por IVA de importaciones bordeó los 1.947 millones. Esto se pretende devolver a sabiendas que el 90% de esas importaciones corresponden a las oligarquías económicas del Ecuador. Entonces, aquí viene una pregunta. Si se devuelve el IVA a los importadores, ¿cuánto dejará de recaudar el Estado? ¿Y cómo esos ingresos le va a afectar al déficit del Estado? Entonces nos hablan de una ley de crecimiento económico que va a proteger la dolarización, una ley de crecimiento económico, ¿no es cierto?, que van a generar que el déficit se reduzca. Pero cuando se va analizando varias de esas normativas, obviamente vemos que es todo lo contrario. Es más, nos engañan, ¿no es cierto?, lanzando en cadena de televisión que los grandes grupos económicos van a pagar un excedente del 0,1%. Esto va a generar, dicen, al cabo de 3 años, 300 millones de dólares. ¿Qué implica? Que estos grupos van a aportar con 100 millones de dólares cada año. ¿Pero cuánto van a recibir? Y lo que van a recibir es, si se reduce a la mitad el impuesto de la salida de divisas, sabiendo que el 90% de eso es de los grupos económicos van a dejar de pagar, si hoy se está pagando 1.206, van a dejar de pagar cerca de 600 millones de dólares. Si se devuelve el IVA a ellos, les vamos a estar entregando cerca de 2.000 millones de dólares a cambio de que nos den una ayuda del 0,1%, es decir, de 100 millones de dólares. Nos están viendo la cara. Y no podemos permitir que nos sigan viendo la cara. Dicen que obviamente hay que proteger a la dolarización, pero aquí toda la eliminación de las salvaguardias no solo le ha restado recursos al Estado, sino ha permitido la salida indiscriminada de divisas. Aquí tenemos en los 3 últimos años cómo se va deteriorando la balanza no petrolera. ¿Cuál es la balanza no petrolera? Lo que aquí nuestras industrias producen, lo que aquí nuestra economía se sustenta, está siendo reemplazada en condiciones obviamente donde la balanza comercial total está cayendo. Pero analicemos hasta la actualidad, es decir, de enero a agosto de cada año, sucede exactamente la misma historia. Y nos vienen a decir que todo esto que están llevando a cabo y la eliminación de salvaguardias es para que nos beneficiemos los ecuatorianos, y obviamente esto es un sostén de la dolarización. Pero aquí se está mostrando con datos de las propias instituciones del Estado que esto es falso. Entonces, ¿cómo el ajuste afectará a la dolarización? Y vamos a ir un poco revisando esto. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que cuando nos dolarizaron dijeron que la estabilidad económica era inherente a la dolarización, es decir, el propio proceso dolarizante iba a generar estabilidad económica. Recuerdan que así nos dijeron, ¿verdad? ¿No es cierto? Que la dolarización corrige automáticamente los desequilibrios. La pregunta es, ¿tiene sentido entonces aplicar medidas de ajuste estructural en un país dolarizado donde supuestamente ese propio proceso de dolarización lleva a cabo automáticamente que los desequilibrios se corrijan? No sería necesario. Es más, los economistas USP, los ortodoxos, ¿no es cierto?, conservadores y prudentes, dicen que obviamente esto sí favorece todas estas medidas de ajuste a la dolarización, porque dicen que al país se lo dejó en ruinas y entonces ¿qué había que hacer? Había obviamente que llevar a cabo todo este ajuste. Entonces, si una moneda fuerte corrige los desequilibrios en nuestro país por sí solo, tal cual la mano invisible, entonces adoptemos pues el euro para que se corrijan los desequilibrios existentes y evitamos
evitamos cualquier conflicto social y evitamos cualquier inconveniente. Pues así como nos dijeron que el dólar nos llevaba a la estabilidad, hoy adoptemos el euro, más aún cuando se pidió a la Unión Europea que nos eliminen la visa, ¿no es cierto?, para que podamos todos los ecuatorianos irnos a pasear, nos dice, ¿o no? Ya saben cuál es el motivo de pedir la eliminación de la visa a la Unión Europea, ¿no? Saben lo que están haciendo y saben cuáles van a ser las consecuencias después de aplicarse todo este recetario. Entonces, ¿cómo debe funcionar el Banco Central en economía dolarizada? No tenemos moneda. ¿Esto qué implica? No podemos hacer emisión monetaria ni ajustes sobre el tipo de cambio. Peor aún, tenemos ningún régimen cambiario. Y ya hemos visto qué es lo que sucede. Generalmente, ¿no es cierto?, cuando nos devalúan los países vecinos, ¿qué nos sucede a nosotros? Estamos en graves problemas. De ahí la importancia, obviamente, de controlar el mercado interno. Entonces, el Banco Central debe actuar sobre la oferta monetaria M1 y la liquidez M2 para que el crédito que la banca otorga a los clientes se direccione en toda su magnitud. Es decir, el Banco Central en economía dolarizada tiene que actuar sobre la oferta de dinero. ¿Esto qué es? Corrigiendo tanto la tasa activa cuanto la tasa pasiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estimular el ahorro vía incremento de la tasa pasiva y hay que estimular la inversión vía reducción de la tasa activa. Esto sí genera obviamente condiciones de estímulo a la inversión. Además, en economía dolarizada, ¿qué debe hacer el Banco Central? El Banco Central debe obligar a la banca a tener una proporción de la liquidez en el país. Para ello, la repatriación de activos líquidos o los activos externos que tiene la banca afuera deben de traerlos al Ecuador. ¿Qué pasa si se elimina la obligación de los bancos de mantener una proporción de la liquidez en el país, tal cual la nueva ley explicita? En la Ley de Crecimiento Económico se elimina el artículo 120 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que obliga a mantener en el país la liquidez necesaria para generar crecimiento y empleo. Los bancos podrán ahora sacar el dinero fuera sin pedir autorización. Adicionalmente, ¿cómo afectará esta sacada de dinero, porque ya no requieren autorización? ¿Cómo afectará al crédito productivo y a la dolarización? Por supuesto que la va a afectar. Por eso es inevitable, ¿no es cierto?, oponerse a estas condiciones. Adicionalmente, la nueva Ley de Crecimiento Económico, TROLE 4, elimina el artículo 124 y 125 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que define la inversión de excedentes de liquidez destinado a promoción de exportaciones, innovación, tecnología y conocimiento. Sí, la nueva ley dice que ahora no necesitan sacarse los excedentes de liquidez. ¿Qué va a pasar con la promoción a estos condicionantes? Simplemente no se va a dar. ¿Cómo entonces se pretende mantener los dólares en el país? No solo ya no habrá garantía para los depositantes, sino que saldrán más dólares del país. Nuevamente, la historia se repite. Entonces, adicionalmente, en esa autonomía del Banco Central, el Banco Central ya no podrá prestar a ninguna institución del Estado. Eso no solo que está encareciendo el dinero para el Estado y hace que el Banco Central pueda perder rentabilidad a prestarle al gobierno central, ya que obviamente si se coarta la condicionalidad de que el Banco Central le pueda prestar a las instituciones del Estado, los dineros del Banco Central van a ser ociosos. Ahora, el país debe endeudarse necesariamente con el exterior. ¿Qué implica endeudarse con el exterior? Que ahora todo el dinero se va a ir afuera vía pago de amortización e intereses, en vez de tenerlos aquí esas divisas cuando el Banco Central nos presta. Para 2020 serán cerca de 6.000 millones de dólares que saldrán del país entre amortización e intereses de deuda. Entonces, pobreza multidimensional, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y la desigualdad. En cualquier medición de la pobreza, las condicionalidades se van agravando. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier medida que se haga de pobreza o extrema pobreza, las condiciones del país son peores. Es decir, cada vez van apareciendo más pobres y personas en extrema pobreza en el país. ¿Y qué pasa con las inequidades o las desigualdades? Obviamente se van incrementando. ¿Qué más ha generado este ajuste a la población? Que el empleo adecuado o el pleno empleo vaya cayendo.
¿Qué es lo que se espera a fines del 2019? Que este bordee el 36,2%, es decir, 3 de cada 10 personas económicamente activas van a tener un empleo adecuado. Pero aquí hay una cuestión. Cuando analizamos entre julio de 2017 a septiembre 2019, a septiembre de 2019, se ve que se han perdido 134.070 empleos adecuados y cerca de 40.000 personas han quedado totalmente desempleadas, es decir, en la calle. Sin embargo, las estadísticas muestran que el subempleo se ha reducido en cerca de 19.000 personas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos entender que las estadísticas a septiembre del 2019 muestran que el subempleo se reduce, comparando estos dos periodos, en 19.000 personas, a sabiendas que obviamente la generación de pérdida, o hablemos más que la generación, la pérdida de empleo es altísima en condiciones donde un montón de gente se ha ido prácticamente a la calle? ¿Y qué pasa con las remuneraciones y el excedente bruto de explotación? Las remuneraciones obviamente venían en un proceso que iban creciendo. ¿Y qué empieza a aparecer? Empieza a suceder que las remuneraciones empiezan a caer en condiciones donde el excedente bruto de explotación, es decir, lo que se llevan, ¿no es cierto?, los capitalistas, empieza a ser mayor y se revierte el proceso previo al 2006. ¿Y qué sucede con la inflación mensual y el nivel de empleo nacional? Entran en condiciones contracíclicas. ¿Y qué va a suceder en este ajuste con el gasto del gobierno general y el gasto de los hogares? Tanto el consumo de los hogares se va a ver reducido, más aún el gasto del consumo del gobierno general. ¿Y qué va a pasar o cómo va a afectar esto en la economía? Si vimos que el PIB es igual al consumo, ¿no es cierto?, consumo de los hogares, más inversión, ahí está la inversión pública, más el gasto o el consumo del gobierno central, y se reducen justamente esas tres variables, ¿qué va a pasar en la economía? Necesariamente la economía se va a ver afectada, y todas estas nuevas leyes que se están introduciendo en la Asamblea obviamente van a agudizar aún más el problema económico que tenemos. Muchas gracias.